Bueno, recién lo anunciábamos, arranca Melilla y Melilla arranca con una conferencia muy importante mañana. Vamos a recibir al economista Álvaro Pereira, jefe del área de acceso e inteligencia de mercados del Instituto Nacional de Carnes. Un tema importante para la carne, un tema importante para los lácteos, para Uruguay en su contexto en general, que es la posibilidad del acuerdo transpacífico. Recordemos que Uruguay ya envió una nota pidiendo la adhesión a este bloque comercial. Vamos a hablar de este tema. El economista Álvaro Pereira va a ser mañana el moderador de esta actividad allí en el marco de la Expo Melilla. Álvaro, ¿cuál es la idea y por qué justamente hablar de Uruguay en el marco de la posibilidad de integrarse al Transpacífico y cómo surge de alguna manera esto para ir al origen de la idea? Buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Un saludo para ti y para la audiencia. La gran justificación del evento de mañana es la relevancia y la magnitud de la oportunidad de poder incorporar al Acuerdo Transpacífico a Uruguay. Ese es un poco el gran disparador. Es una oportunidad enorme, tanto en el sentido económico, social, de desarrollo de la cadena, sofisticación de las cadenas agroexportadoras del Uruguay, y entendemos que la magnitud es enorme y que había un espacio para hacer una contribución, digamos, a la conversación colectiva en torno al tema, que el tema en sí es una oportunidad enorme que quizá no estaba teniendo la trascendencia o el entendimiento que una oportunidad de esta naturaleza merece. Álvaro, las oportunidades más importantes desde el punto de vista de los productos de exportación de Uruguay es para la carne y los lácteos, por eso la determinación de, la participación de Daniel de Matos como representante en el caso de él en INAC por la industria frigorífica y la participación del presidente de Conaprole, Gabriel Fernández. Correcto, es así. Uno para poder sostener un sistema de exportación de forma exitosa tiene que darle tratamiento a dos cosas: a las habilitaciones sanitarias, por un lado, y a los elementos arancelarios. Y tiene que tener los dos temas bien trabajados. No tiene sentido tener los aranceles bajos si el mercado está cerrado, no tiene sentido tener el mercado abierto con aranceles prohibitivos. Y Uruguay últimamente le viene pasando bastante de lo segundo, que tiene mercados abiertos, tenemos las habilitaciones sanitarias para utilizarlos, pero en realidad hay aranceles tan altos que quedamos fuera de mercado por cuestiones de impuestos. Típicamente los sectores que están más atravesados por el problema arancelario son los alimentos, porque los países por defecto suelen ser proteccionistas en la materia de alimentos, tanto para preservar la cultura nacional en cada país, te decimos el caso europeo y los productores agropecuarios europeos, o también por algún deseo de mantener la soberanía alimentaria. Entonces, esos dos elementos, sea la protección de la cultura y la soberanía alimentaria, dejan por defecto aranceles altos que solo pueden abatirse si Uruguay se sienta en la mesa y empieza a firmar acuerdos comerciales. Y en ese sentido, el Acuerdo Transpacífico es una alternativa privilegiada. Álvaro, Uruguay envió esa nota solicitando la adhesión al Acuerdo Transpacífico. ¿Cómo es el proceso, el trámite? ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Y cuando hablamos del Transpacífico, ¿cuáles serían los mercados y, de acuerdo a los países que hoy lo integran, que darían mejores oportunidades para Uruguay? Bueno, respecto al trámite es interesante porque no está estandarizado en materia de tiempos. Lo único que sabemos es que hay un antecedente, que es el Reino Unido, que ingresó la semana pasada y demoró un poquito más de 2 años en hacerlo. Esta duración, si uno lo compara con lo que serían las gestiones que viene realizando Uruguay en materia de Mercosur, termina siendo un proceso relativamente expeditivo, en el sentido de que uno en un solo movimiento gana acceso al mercado de Japón, acceso al mercado de Canadá, acceso al mercado de Vietnam, acceso al mercado del Reino Unido y cualquier otro país que se siga incorporando. Entonces, uno se imagina un esfuerzo muy intenso en unos años puntuales y después realmente un esfuerzo más que compensado en la medida que accede a un montón de mercados de golpe y después pasivamente sigue firmando acuerdos de libre comercio en la medida que otros países deseen incorporarse al acuerdo. Claro. En el caso de Japón, para citar un mercado que es importante a nivel mundial para la carne vacuna, por ejemplo, ahí el arancel es del 38%. En un escenario de ingreso al Acuerdo Transpacífico, ese arancel en una primera instancia, ¿qué reducción tiene? Bueno, en primera instancia quedaríamos en 22 y seguiría bajando hasta 9. Entonces es interesante, digamos, pensarlo de dos maneras. Por un lado, las oportunidades que se abren si Uruguay entra, eso es una mirada optimista,
Y después una mirada muy pesimista es qué pasa si Uruguay no entra, donde realmente se empiezan a armar parejas de países. Japón queda muy enganchado con Australia, muy enganchado con Estados Unidos, muy enganchado con Nueva Zelanda y con Canadá, y Uruguay quedaría perdiendo pie en esa lógica en la medida que queda con aranceles cada vez más y más lejos. Claro. Álvaro, estamos conversando con el economista Álvaro Pereira del Instituto Nacional de Carnes. Hay dos bloques en la conferencia de mañana. Estamos hablando de la conferencia que organiza INAC en el marco de la Expo Melilla. Daniel de Matos y Gabriel Fernández, de Matos de la industria frigorífica, Fernández presidente de Conaprole, con una visión del sector privado. Luego viene la academia. Está previsto así que participe la Universidad de Montevideo, que esté también la Universidad Católica. Ahí ¿en qué se va a poner foco mayormente en lo que es esa participación? Bueno, bien, es interesante porque lo que ha trascendido, digamos, en materia del Transpacífico en la prensa y en distintas conversaciones a nivel, digamos, público y privado, ha sido que existe una oportunidad en materia de exportación a la hora de incorporarse al Acuerdo Transpacífico, pero que la incorporación a este acuerdo exige que Uruguay adapte su marco normativo en algunas materias, y existe cierta discusión en torno a qué tan difícil o qué tan posible es esta adaptación del marco normativo. Lo que se va a estimular mañana es el debate, y se van a presentar a expertos en distintas materias que van a comentar un poco cuál es el estándar normativo de Uruguay en los temas sensibles y qué cambios debería hacer para incorporarse al Acuerdo Transpacífico, y hablar un poco de esa brecha y qué tan salvable o no salvable es. Esos temas son empresas públicas, que para eso se cuenta con la presencia del equipo de Derecho de la Universidad de Montevideo, que ha estudiado este tema en detalle, el doctor Fernández Reyes y también el doctor Shepard. Y después tenemos el asunto de propiedad intelectual y normativa internacional de la propiedad intelectual y la norma uruguaya de propiedad intelectual, que para eso van a estar Juan Dura en representación de un equipo de Juan Dura y Néstor Gandelman, para poner una referencia que le sea significativa a la audiencia. El Instituto, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación tiene categorizados a todos los economistas del Uruguay en varios niveles, y en el nivel más alto solo hay 4, y la dupla Dura-Gandelman son 2 de esos 4. O sea, estamos hablando de una intervención realmente muy distinguida. Bien. Y va a cerrar el último bloque, Álvaro, la participación de el ex ministro de Economía de Argentina, actual senador Martín Lustó. Correcto, siempre es interesante tener una mirada de Argentina, tener una mirada desde la política pública que es tan influyente en ese país en materia, bueno, en general, pero también en materia de los saldos exportables que se generan para que Argentina vuelque carne en los mercados internacionales, y también ver, digamos, las distintas ideas que existen en el espectro político argentino en caso de que exista un cambio de gobierno. También es interesante tener claro qué piensan otros actores. Bien. Mañana entonces, en el marco de la Expo Melilla, esto arranca a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, los esperamos con café. Bien, 9 de la mañana, una conferencia y una propuesta bien interesante. Economista Álvaro Pereira, jefe del área de acceso de INAC, de mercados, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Martín, un saludo para ti y para la audiencia, y quedan todos invitados a participar de la conferencia. Si están por ahí y se quieren acercar, bienvenidos.